académicamente, habiendo obtenido su doctorado en la Universidad de Columbia y habiendo imaginado la primera política indigenista de México, yo creo que nadie lee bien a Manuel Gamio porque no conocen a fondo la obra magistral de la población del Valle de Teotihuacán. Él no solo analiza la arqueología de Teotihuacán, sino que analiza la etnohistoria, analiza las relaciones de poder entre las haciendas y los hacendados y los indígenas nahuas y otomís de la región de Teotihuacán. Y no solo llega a eso, sino llega a proponer soluciones. En 1915, fíjense, en plena época revolucionaria, cuando México estaba ardiendo, cuando esta región estaba envuelta en una crisis de violencia gigantesca, Manuel Gamio tuvo la certeza de escribir esa obra, que yo creo que si te da el CONACYT 100 millones de pesos, si me dan 100 millones de pesos, no la puedo hacer, o 200 millones de pesos, porque era una antropología comprometida socialmente. Invitó a abogados, ingenieros, el arquitecto Marquina, que es el que hizo la maqueta de la Ciudad de México en la época prehispánica, trabajó con Gamio. Es decir, Lucio Mendieta y Núñez era el que estudió los problemas agrarios de la región del Valle de Teotihuacán. Después fue miembro fundador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y fue el fundador de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos hablando de personajes espléndidos. El doctor Atl, el pintor, trabajó con el doctor Gamio para construir una escuela de artesanías, para hacer reproducciones de Teotihuacán, para vender reproducciones. Es decir, desde allí estaba planteada la antropología aplicada, de que no podías nada más estudiar y ver contemplativamente el panorama. Yo creo, perdonen esta digresión, pero la política indigenista para el conocimiento académico y el trabajo de campo de los pueblos indígenas están ligados estrechamente. Yo no puedo entender a Julio de la Fuente sin entender su trabajo de Yalala, la etnografía de Yalala, que es una obra maestra, de su trabajo con Malinowski en el mercado de Oaxaca. Es decir, la antropología estaba ligada, la antropología mexicana estaba ligada a la antropología mundial. No era una antropología doméstica, como diría Aguirre Beltrán, parroquial, sino una antropología con visión de mundo. Y si tenía una visión de mundo, también tenía una visión del cambio social. Porque otro de los elementos que estudiamos es el cambio cultural y el cambio social. Entonces, yo creo que el conocimiento de la política diferenciada en la diversidad cultural es vigente hasta hoy en día. Es decir, el programa Oportunidades, el programa de salud, generalizado, que se quiere hacer universal, no puede ser universal en un país tan diverso. Es una aberración pensar que todos
que la gente de los Altos de Jalisco piensa igual que la gente de Yucatán, los campesinos, los pobres. No, hay una diferencia cultural enorme. Entonces, ahí empezó el estudio de la diversidad cultural. Y qué bueno que jóvenes como ustedes empiecen en esta universidad con estas maravillosas instalaciones, porque realmente es un privilegio tener esto. Si yo me recuerdo en los Huicholes, pues no las condiciones que teníamos para preparar a los primeros maestros. Aquí el maestro se debe acordar de la primaria donde estudió en Guadalupe Ocotán, en las condiciones en que estudió y las dificultades para estudiar, y los primeros promotores bilingües que los formaban en Mezquitic, aquí a unos kilómetros de la región, y donde la población mestiza trataba de manera despótica a la población huichola. No eran cuentos de invenciones de los antropólogos, era la realidad muy cruda. Yo creo que la vida de los pueblos indígenas de América y de México se pueden clasificar no solo por las diferencias culturales y sociales, sino por la localización de dichos pueblos en el ambiente geográfico y la forma de congregación física. No se puede armar una política de atención a la población de esta región si no se hacen los estudios previos para ver cómo vive la población de esta región. No es lo mismo trabajar con los purépechas de Michoacán que trabajar aquí en la sierra, incluso con población no indígena. La dispersión, la manera de trabajar de la gente, las viviendas de la época de aguas y de la época de secas, el cultivo de la milpa, la recolección de las frutas, etc. Es verdaderamente una dimensión única. Me tocó trabajar con los coras, que es otra. Curiosamente uno piensa que coras y huicholes son una cultura idéntica, pero internamente hay variaciones y diferencias de fondo y de comportamiento humano, etc. Yo creo que estos pueblos semidispersos y nómadas, a pesar de la colonización de la iglesia, de los intentos severos, agresivos, de la evangelización en la sierra, la población mantiene su núcleo duro de su propia religión huirrárica, de su propia esencia, de su propio sentir de la vida, y los coras igual. Yo me recuerdo en Jesús María, el día de la Semana Santa, como el obispo franciscano que controla toda la región tenía que huir con las monjitas porque los coras entraban a hacer su Semana Santa a su estilo y a su manera de ser, y entraban desnudos, pintados, con máscara a la iglesia, y sacaban secuestrada a la Virgen y al Señor Jesucristo y se los llevaban a la cárcel. Escenas que son reales, no son ficción. Y eso, pues para mí fue un gran descubrimiento. Y sobre todo la ética cultural de la vida. Me recuerdo que un
señor Huichol, en una borrachera en San Andrés Coamiato, mató a otro Huichol. Y el gobernador de la comunidad lo agarró preso y le dijo: te vas caminando hasta Tepic y te entregas con Salomón Nachman, porque es el encargado de los indígenas, para que ellos te hagan justicia. Y se presentan en la oficina que teníamos en Tepic un señor que venía sin comer desde 8 días caminando. Y le dice: vengo a entregarme para que me hagan justicia. Y lo entregué a la Procuraduría de Justicia del Estado y le dije al procurador, que era mi amigo, el licenciado Zuno, y me dice: ¿pero qué hacemos? Pues no hay un acta, no existe un ministerio público, ¿no? Simplemente es una nota que te manda el gobernador. Pero la ética de cumplir, eso es un gran valor en la sociedad. Por eso yo creo que estos programas generales de desarrollo del gobierno en regiones de refugio, como los llamaba el Aguirre Beltrán, no podrán ser planificados de la misma manera para todos los pueblos de México. Es una percepción disfuncional. Y así como la Iglesia pensó que podía evangelizar a todos los indígenas del continente americano de la misma manera, pues no es posible. Los indígenas de la selva amazónica, los indígenas del desierto, los indígenas del trópico húmedo, en fin, es un dilema. Y atender a esta población solo con la investigación, con el diagnóstico previo, se puede hacer la aplicación. Y se puede hacer preparando a la propia gente. Yo me acuerdo en Mezquití, cuando yo llegué en 1967, reclutamos a los primeros que iban a ser, eran 15 que iban a ser los primeros promotores indígenas vivinos, y los trajimos de la sierra hasta Mezquitic en el centro coordinador, en el local donde había construido el INE, el centro coordinador, y de inmediato surgió la sospecha del gobierno del Estado y de los políticos regionales de que se estaban preparando guerrilleros indígenas en Mezquitic. Y nos cayó el ejército para revisar qué estábamos haciendo con los muchachos, que estaban aprendiendo zootecnia, que estaban aprendiendo agricultura, y entró el ejército armado como si fueran. Yo le escribí al doctor Caso, inmediatamente habló a la Defensa Nacional. Es decir, se vuelve muy político el asunto, se volvió un asunto político. Hay una desconfianza en preparar a la gente, en hacer que ellos, como dice Guillermo, asuman su propio destino, su propio futuro. No es que la antropología dictaba las normas, pero sí la antropología buscaba la manera de que no siguieran existiendo los conflictos. No era